hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio, a nuestro Señor Jesucristo por la conversión y misericordia de los que agonizan en este día, al Espíritu Santo por la salud y bienestar de las pastorales de la parroquia El Santísimo Redentor, intención de María, por el alma de Luis Arcesio Grajales, intención de familiares y amigos, al Divino Niño por la salud de Sorina Lapena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que nos haces partícipes de la redención, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, donde se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que poco antes había llegado de Italia junto con su esposa Priscila, debido a que el emperador Claudio había dado a todos los judíos la orden de salir de Roma. Pablo se les juntó, y como tenían el mismo oficio, se puso a trabajar con ellos. Su oficio era hacer carpas. Y todos los sábados enseñaba en la sinagoga y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se consagró enteramente a la predicación, sosteniendo ante los judíos que el Mesías que esperaban era Jesús. Como ellos le hacían oposición y lo insultaban, sacudiéndose el polvo de la ropa les dijo:
Vosotros os hacéis responsables de lo que os ocurra. Yo soy inocente. De ahora en adelante me voy a los paganos. Y retirándose de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que ya adoraba a Dios y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Precisamente Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios al oír esto creyeron también y recibieron el bautismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor se compadece de todas las naciones. El Señor se compadece de todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor se compadece de todas las naciones. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor se compadece de todas las naciones. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor se compadece de todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero esperad otro poco y entonces podréis verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos: ¿qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo? Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: os preguntáis qué quiero decir con que dentro de poco ya no me veréis, pero que esperéis otro poco y entonces podréis verme. Os aseguro que vais a llorar y a afligiros, mientras que el mundo va a alegrarse. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, donde celebramos este gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como hemos dicho durante todo este tiempo, es la palabra de Dios la que nos va guiando para poder comprender qué significan todas estas palabras. Porque como vemos aquí en el Evangelio de San Juan, los mismos discípulos que están delante de Jesús no comprenden estas frases un tanto enigmáticas. Primero porque, como decíamos ayer, pertenecemos a este mundo y en este mundo nos queda a veces muy difícil la comprensión de ciertas realidades. El mundo tiene sus leyes, el mundo tiene sus propios criterios, su forma de ver, etcétera, etcétera. El reino de Dios es absolutamente diferente, se rige por otras leyes que son absolutamente diferentes a lo que vivimos acá. Y entonces recordemos ayer que Pablo padeció esta misma situación, predicaba por allá en Atenas y él pensó que utilizando los medios de este mundo le iba a ir genial, y resulta que fue un fracaso bastante estrepitoso. Y hoy lo vemos que llega a Corinto,
se va de Atenas porque allí no pudo obtener nada, lastimosamente, y le tocó aprender al pobre Pablo, un hombre lleno de Dios, un hombre muy sabio, que no son las habilidades humanas, que no son los estudios, que no son las habilidades adquiridas las que uno pone al servicio del reino y hacen que el reino surja porque sí. Eso sirve, como ahora estamos utilizando, por ejemplo, estos medios para poder interactuar, para poder comunicar la palabra. Esto sirve, pero no es lo primordial. Lo primordial es que el apóstol o el enviado tenga la suficiente humildad, y como va a empezar a hablar de aquí en adelante a los corintios, porque todavía está empezando allí hasta ahora su labor, cuando empiece a hablarle a los corintios va a utilizar otro lenguaje, no el de la poética, la retórica, de la poesía y sus artes y cosas de estas, no con la habilidad de un buen orador, y etcétera, etcétera, no con todo el cúmulo de conocimiento cultural, científico, ayuda en algo. Con los corintios va a utilizar otra cosa totalmente diferente. Él empieza a hablarles allá diciendo, y lo vamos a escuchar: vengo con temor y temblor. Vengo a hablar de una experiencia, de algo grande, porque soy testigo de la resurrección de Jesucristo. El mensaje es igual, pero la actitud es otra. ¿Por qué? Porque eso lo aprendió Pablo. Pablo, que es uno de los grandes protagonistas de la misión en la iglesia, alguna vez le preguntaba al Señor: ¿por qué tengo todas estas ansias, estos pecados, etcétera, etcétera, que no sabemos cuáles? Pero Dios le dice: es que en la debilidad es donde mejor se muestra mi gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo importante es la gracia, la acción propia de Dios, la fuerza de su reino, de su cielo y de todo lo que Él quiere regalarnos, es Él. Y entonces hoy tenemos una cosa que a mí me parece bastante bonita en la primera lectura. Pablo no va como el jefe, no va como el que sabe, sino que dice aquí, se encuentra con otras personas que vienen de un exilio, que fueron echados de Roma, y allí se pone a trabajar como ellos, para ganarse la vida, trabajo humilde. En la humildad, en la pequeñez, es donde mejor se puede trabajar para Dios. Y entonces es allí con estas personas, que también vienen de experiencias de fracaso. Con ellos Dios va a hacer una obra grande. Fijémonos que no existe en el Nuevo Testamento una carta a los atenienses, por ejemplo, pero sí existen dos cartas a los corintios, porque con esta comunidad y con esta nueva actitud, donde el que evangeliza es Dios y uno es un mero instrumento que simplemente está a su servicio, con esa actitud se logró muchísimo más que con otras actitudes de grandeza. Y entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos ya un poco, como son las palabras hoy del Evangelio, interpretar lo que significan las palabras de Jesús a sus discípulos. Dentro de poco no me verán, pero después me volverán a ver. Y eso se repite y se repite. Entonces, allí se encuentra precisamente esto, no depende de nosotros. La acción y el reino de Dios no depende de nosotros. Es acción totalmente de Dios, pero Él quiere que sea a través de nosotros, como unos medios, unos canales por los cuales pueda dirigir su gracia. O como dice por allá muy bellamente en el Antiguo Testamento, en los Proverbios, el sol de justicia, o sea, Dios, que lleva la salud en sus rayos, o sea, sus enviados, sus apóstoles. Es una imagen bastante bonita. Jesús, que no se muestra directamente a todo el mundo, se muestra a través de sus discípulos, pero ellos tienen que aprender a bajarse,
al poco, a lo poquito, a lo chiquito, y dentro de poco no me verán. La ausencia total de Jesús para que después puedan contemplarlo con toda la grandeza. Ellos no habían pasado todavía por esta macabra experiencia de la crucifixión de su Señor, de su líder. Eso fue totalmente traumático, pero tampoco habían pasado por ese otro evento totalmente raro de la resurrección. Eso les tocó vivirlo realmente en poco tiempo, pero tener que masticarlo durante mucho tiempo. Recordemos que les decía ayer Jesús, es que la verdad la van a comprender poco a poco. Es el Espíritu el que les va enseñando esto, porque no pueden soportarlo en este momento. Tenemos que ir aprendiendo las cosas de Dios de a poquito. Esa es la condición mortal, la condición carnal, donde todo tenemos que adquirirlo de a poquito. Y por eso hay que tener también paciencia, pequeñez, humildad, paciencia o longanimidad, como decía Pablo en la carta a los Gálatas, una paciencia a largo plazo. Yo quisiera ser santo ya y ser un mártir de la iglesia, pero Dios, no sé cuáles son los planes. Tengo que esperar a que Él me vaya dirigiendo la vida como lo está haciendo hasta ahora, y con esa actitud se consigue mucho más. Si vamos con demasiada elocuencia y de pronto una elocuencia prepotente y de pronto una elocuencia que humilla a otros, con eso no se hace absolutamente nada, o sí, se perdería todo. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a tener todas esas actitudes: humildad, pequeñez, paciencia, trabajo humilde si es necesario, pero siempre la docilidad al Santo Espíritu que nos irá revelando la verdad poco a poco también. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo
víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos disculpas a las personas que se conectaron, la red se cayó, pero pudimos retomar la parte final. Los esperamos esta noche en el Rosario, mañana 4 de la mañana la hora santa y a las 5 de la tarde las vísperas con Nicolás y a las 6 de la tarde nuevamente nuestra celebración litúrgica. Feliz noche y gracias. Se fue la señal.